que se puedan dar flujos comerciales, ¿no? En primer lugar, si yo quiero tener una interacción con el resto del mundo, pues el hecho de que haya ese sistema que me permita cambiar mi moneda con otra moneda, que el hecho de que acontezca esto está englobado en una serie de acuerdos, normas, leyes, instituciones, ¿no? Pues bueno, esto va a permitir que se facilite los flujos comerciales. Por el otro lado, habíamos hablado que si tenemos una economía abierta, también vamos a hablar de una facilidad de flujos de capital. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes, Viviana, por flujos de capital? O sea, ¿a qué se refiere que facilita flujo de capitales? ¿Cómo lo interpretas? Lo interpreto como el dinero o el intercambio que existe de dinero en un país. Es decir, cómo pues realmente, pues cómo cómo funciona todo el dinero que circula en el país. Pedro. Pues básicamente entiendo como flujo de capital todos los activos que corren, que ingresan, que egresan, etcétera, dentro de puede ser de un país, puede ser de una empresa, etcétera, pero es básicamente la interacción que se tiene del dinero, dinero líquido, por así decirlo, por ese punto, y también pues inversiones directas, indirectas, etcétera. Eso es lo que yo creo. Es que fíjense, ahí es donde me genera un poquito de ruido, porque si hay una exportación, hay un pago. Si hay una importación, también hay un pago. O sea, también hay una movilidad de dinero. ¿Tú qué dices, Perla, Cristina? Cuando hablamos de flujos de capital, ¿de qué estamos hablando? Sería todos aquellos movimientos que se hacen en el dinero, ya sea entre países, como para pagar inversiones, para pagar impuestos o cualquier otro movimiento de dinero que se haga, ya sea país, empresa. No, se las pondría. ¿Sería tal cual cualquier transacción que se haga entre país a país? No. Luis Mario. Pues es que mi respuesta sería la misma. Todos los movimientos que se hagan entre países, importaciones, exportaciones, inversiones, todo el dinero líquido que se esté en movimiento. No. No. Yailin. Podría ser como el préstamo de dinero. O sea, por ejemplo, cuando una empresa necesita flujo de efectivo, muchas veces es porque necesita dinero para poder reinvertir o para poder hacer alguna acción. Cerca. Cuando hablamos de flujos de capital, efectivamente hay una movilidad de dinero, jóvenes, pero la procedencia de esa movilidad de dinero, porque cuando hay una compra y venta también hay una movilidad de dinero. Si tú exportas e importas, hay una movilidad de dinero, hay una movilidad de flujos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hablamos con flujos de capitales? ¿Ok? En un principio, esto lo hemos mencionado en clases. Cuando hablamos de una economía abierta, no solamente tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo, sino que también existen relaciones de otra índole como
el movimiento de dinero que se van a los mercados financieros, ¿ok? Y esos dineros que se invierten en los mercados financieros se les conoce como flujos de capital, ¿ok? Entonces, un inversionista extranjero puede venir a nuestro país a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados financieros de este país, comprar CETES, comprar bonos, comprar acciones que cotizan en México, ¿ok? Y también un nacional se puede ir e invertir y comprar acciones de Amazon en Estados Unidos, de Google, ¿ok? O de otra empresa extranjera en algún otro mercado. Cuando hablamos de esto, que estás adquiriendo algún instrumento financiero, pues estamos hablando de movilidad de capitales, ¿ok? Flujos de capitales. Entonces, que exista un sistema monetario internacional, como los agentes económicos, además de gastar, pueden ahorrar, una forma de poder ahorrar su dinero es adquiriendo instrumentos financieros, y cuando se invierten en los mercados financieros de una economía, pues hablamos de inversión de cartera, pero el hecho de que entren o se vayan, pues hablamos de una movilidad de flujos de capital. ¿Me explico? Bueno, esto en las presentaciones que me mandaron estaba comprendido y anotado. Aparte de que facilita el comercio, que facilita la movilidad de flujos de capital, el que exista un sistema monetario internacional va a permitir que se determinen esos regímenes cambiarios que se adopten, ¿no? O sea, alguien tiene que garantizarse, debe de haber acuerdos, mecanismos que permitan garantizar eso es convertibilidad de una moneda con otra. Y por el otro lado, también sabemos que una economía que tiene libre comercio y movilidad de capitales, pues en cierta forma va a tener que en un momento tener desequilibrios externos, y un desequilibrio externo tiene que ver con lo que entra y lo que sale, ¿no? Y en ese sentido, pues el hecho de que exista el sistema monetario internacional va a permitir que se ajuste los desequilibrios en la balanza de pagos, ¿ok? ¿Qué habíamos dicho que es la balanza de pagos? Nicolás, ¿te acuerdas de qué es la balanza de pagos? Nicolás, ¿estás ahí? Nicolás, ¿estás ahí? Nicolás, ¿estás ahí? Sí. ¿No sirve tu micro, Nicolás? Dice que no puede abrir su micro. Ok, vamos contigo, Elda. Había mencionado que es el punto central de las finanzas internacionales y que es el registro contable de pues todas las operaciones económicas que tiene un país con el resto del mundo. Correcto. Entonces, evidentemente, ese registro contable, pues prácticamente, al haber una operación, esto implica una entrada o salida de dinero, ¿no? Y en algún momento puede entrar más dinero de lo que sale, y aquí podríamos tener un superávit, pero al final la balanza no está equilibrada, o puede salir más dinero de lo que está entrando al país, ¿no? Con respecto a la divisa, y tendríamos un déficit en la balanza de pagos. Bueno, el hecho de que exista este sistema monetario, pues nos va a permitir a esos ajustes, ¿no? Más fáciles que haya en la balanza de pagos. Bueno, ahora, como saben ustedes, el hecho de que exista este
sistema monetario internacional y que permite todo esto, al final nos tenemos que centrar en lo que son los regímenes cambiarios. Recuerden, un régimen cambiario representa las reglas que va a seguir el Banco Central con respecto a cómo se determinará el valor de la divisa, el valor de la moneda extranjera. ¿Ok? Y esto, pues prácticamente, pues esto tiene que ver con el papel principal que juega el Banco Central de cada país para poder determinar cómo será el valor de la divisa. ¿Ok? Ahora, hemos experimentado en los últimos tiempos volatilidades en el tipo de cambio. ¿Qué significa que hablemos de una volatilidad en el tipo de cambio? Que haya alzas y bajas, ¿no? Pero que no mantengamos un tipo de cambio, digamos, constante por mucho tiempo, ¿no? Sino que existen momentos en que aumenta, disminuye, y entonces si un valor no se mantiene por mucho tiempo, pues a esto le vamos a llamar volatilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esa volatilidad en los cambios, en los tipos de cambio? Bueno, aquí podemos ver en la economía mundial, de pronto empezamos a ver bloques económicos, empezamos a ver apertura comercial, después vemos que hay gobiernos que empiezan a tener restricciones, por ejemplo, en el periodo de Trump, una economía tan liberal como la de Estados Unidos empezó a tener otros matices, ¿no? Empieza a haber nuevos líderes mundiales, ¿no? Antes de la economía norteamericana, pero ahorita empezamos a ver que existen nuevas economías como superpotencias, como está la economía china, ¿no? Empezamos a ver un crecimiento de economías como la India, como Rusia, entre otras, ¿no? Entonces, esos cambios que pasan en la economía mundial, esa liberación financiera y creciente de especulación, hoy en día, dentro de un mundo tan globalizado, en donde lo que pasa aquí se sabe casi instantáneamente en otra parte del mundo, pues existe mucha información que empieza a generar un poco de nerviosismos y que va a generar, pues, una serie de especulación, pero que además existen mecanismos con todos estos avances tecnológicos que vemos, la facilidad de poder transferir tu dinero, ¿no? Si tú estás en un país a otro país, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores ha hecho que luego se tengan que estar ajustando los tipos de cambio fijo y por ello, por esta misma razón, por esos cambios en la economía, por esa liberación financiera y por ese avance tecnológico, la mayoría de las economías han emigrado del tipos de cambio fijo a una transición de tipos de cambio libres, de libre flotación o de mercado, y por lo tanto, como en un tipo de cambio que está prácticamente regulado por las leyes de la oferta y la demanda, observaríamos esa volatilidad en los tipos de cambio. ¿Tomaron sus notas? Bueno. Sí, profesor, perdón, estaba escribiendo. Sí, es que cuando estoy haciendo la presentación no veo el chat. Profe, yo tenía una duda. Dígame. De la diapositiva anterior, de hecho. No sé si no escuché, pero no había visto una de las partes, lo de la creciente especulación, ¿eso a qué se refería? Sí. Mira, Sí, le pregunto la especulación, sí, te explico. La especulación se refiere a un comportamiento de lo que el agente económico cree que pueda suceder, ¿ok? Entonces, si yo especulo que de pronto el peso mexicano va a valer menos frente a la moneda extranjera, ¿ok? Entonces, en este momento, pues saco mi dinero del país. Pero esto no es porque yo tenga una seguridad que esto va a pasar, ¿no? O sea, de que el tipo de cambio puede cambiar, puede variar y entonces me van a dar menos pesos por $1 o viceversa, ¿no? O
especulas que el desarrollo de la economía mexicana no va a ser muy buena y por lo tanto en México no va a haber buenos rendimientos. Eso tú no lo sabes de ciencia cierta, pero puedes especular con base a cierta información de pensar qué es lo que podría suceder y eso hace que los agentes económicos muevan su dinero. ¿Ok? Hoy en la actualidad eso ha provocado que pues haya una gran volatilidad en los tipos de cambio. ¿Me expliqué? ¿Te queda clara la idea? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces existen un gran número de regímenes cambiarios, ¿ok? Ya lo había mencionado el equipo que expuso la clase pasada. Si alguno no está, por favor anótenlo. Dice moneda nacional pegada a otra moneda considerada fuerte. Moneda nacional pegada a una canasta de monedas de los socios comerciales más importantes, ¿no? En lugar de hablar de una moneda. Luego, por ejemplo, en países con ciertos conflictos, más que nada su punto de referencia es una moneda como el dólar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ahorita la situación que se vive en Afganistán, ¿no? Entonces, ¿qué moneda podría ser más fuerte en ese país, ¿no? Entonces, lo que hacen luego, pues en lugar de tener moneda afgana, empiezan a tener una moneda que sea de otro país, ¿no? O, por ejemplo, en la economía, sí, ¿para qué les meto más rollo? Luego existe un tipo de cambio que tenga una flexibilidad limitada contra una sola moneda, ¿ok? Una flotación conjunta, flotación dentro de bandas ajustables de acuerdo a un conjunto de indicadores, la flotación administrada y la flotación libre, ¿ok? Ahora, de todo esto que se mencionó, cabe señalar que lo que nos interesa a nosotros es los regímenes cambiarios fijos y los regímenes cambiarios libres, o de flotación libre, ¿ok? Y prácticamente recordemos que dentro de estos dos regímenes nos podemos encontrar una serie de regímenes con ciertas particularidades, pero que son los más importantes, el fijo y el flexible, ¿ok? O libre flotación. Ahora, la definición de cada régimen tiene que ver con la participación, volvemos a insistir, que tiene el Banco Central de cada país para determinar el tipo de cambio, ¿ok? Entonces, un régimen cambiario fijo, pues prácticamente es aquel régimen que se caracteriza porque es el Banco Central quien define cuál es la paridad cambiaria. En países como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, es el propio gobierno quien define cuál es la paridad que va a haber de su moneda con una moneda extranjera, ¿ok? Y por el otro lado, hoy en día, como vimos en esta diapositiva, por todo esto, la realidad es que la mayoría de los países han dejado de adoptar un régimen cambiario fijo y entonces, pues, la tendencia ha sido tener un tipo de cambio libre, flotación, como lo dice esta presentación, o tipo de cambio fijo, perdón, flexible. Y pues prácticamente se caracteriza porque es quien el Banco Central no define el tipo de cambio. O sea, el Banco Central no va a determinar la paridad cambiaria que tenga la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera o la divisa, sino que va a ser prácticamente el mercado, ¿ok? Ahora, dirán ustedes, ¿cuál debes de adoptar? Bueno, el que sea, pero que ya hemos visto que la tendencia es el de libre flotación por todos esos factores, pero aunque tú tengas un régimen de libre flotación, si no va acompañado de una buena política económica responsable y prudente, no hay régimen que funcione adecuadamente, ¿ok? ¿Y qué es la política fiscal y qué es la política monetaria? Ya que la estamos mencionando, ¿cómo la definen ustedes? Porque aquí, si ustedes esto no lo entienden,
Si es muy teórico, evidentemente, pues no, nomás no. Y luego me da miedo siempre explicar las clases porque siento que me vuelvo muy chorero. A ver, Ángel, Josmar, ¿qué es la política fiscal? ¿En qué sentido? ¿Manejar en qué sentido? Con base, Josmar. Corrige eso, con base. Pero eso no es una política económica, es una política comercial. Y no es política fiscal. A ver, Adrián. Bueno, cuando hablamos de fiscal nos referimos a los impuestos, así que supongo que podría ser en este apartado comercial, pues cuando se hace una importación, por ejemplo, si se me olvidó el nombre, pero por ejemplo, si México produce azúcar, asegurar de que se consuma parte de la producción mexicana y que no sea la importación exclusivamente de otro país. ¿Alguien más? ¿Luis Mario? Es la política que decide cómo se va a gastar, cómo se va a llevar el presupuesto, cómo se va a repartir el gasto público. Muy bien, Luis. Perdón, ¿sí? ¿Fue Luis? Sí. Muy bien. Justamente eso, no hay que agregarle nada más. Bien. Yo sé que les he de aburrir muchas veces mis comentarios en clases, esto lo deben de saber, etcétera, pero deben de apasionarse de lo que están estudiando en la medida de que ustedes vayan interesándose por todo esto que estamos viendo. Miren, van a disfrutar sus materias más de lo que pudiera a veces. Estudian negocios internacionales. La economía no es una materia de relleno. ¿Ok? Vean, la política económica. Cuando yo hablo de política económica, estoy hablando de un instrumento que tiene el gobierno. ¿Ok? Y todo lo que digo, hagan sus anotaciones, porque mientras más información dé, más cosas les pregunto en el examen. Y no para que no les dé nada, sino para que aprendan más. ¿Ok? Tenemos una economía de mercado. Esto lo hemos definido desde el principio del curso. Una economía de mercado abierta. ¿Ok? ¿Qué rige el comportamiento de esta economía? El mercado. Las leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, la experiencia en la historia nos ha demostrado que el mercado no es perfecto como en su momento se consideraba. El mercado tiene ciertas imperfecciones. Y cuando el mercado tiene ciertas imperfecciones, nos damos cuenta que ni es eficiente ni es equitativo, ¿ok? Por eso vemos que, acuérdense, una de las clases en economía debían haber visto la frontera de posibilidades de producción que manejan el concepto de eficiencia económica. ¿Cuándo te vuelves tú eficiente? Cuando aprovechas al máximo tus factores productivos, ¿ok? Si tú no aprovechas al máximo tus factores productivos, entonces no eres eficiente. ¿Cómo me doy cuenta que una economía no es eficiente? Con un pequeño indicador que basta ver, el desempleo. Si en una economía enfrentamos desempleo, ya estoy dándome cuenta que esa economía no optimiza, no usa de manera eficiente sus factores de producción. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me van agarrando la idea? Sí, profesor. ¿Qué se me hace que ya cenaron pozoles ustedes y están de flojera hoy, eh? Profe, no puedo comer pozole porque estoy en su clase. Bueno, entonces, esto es
lo que debemos de pensar, las economías de mercado son imperfectas, pero además de que no hay eficiencia en los factores de producción, porque enfrentamos desempleo, ¿no? También me doy cuenta que los mercados son imperfectos porque veo estructuras de mercado que no son perfectas. ¿Qué estructuras de mercado no son perfectas? Los monopolios, los oligopolios y las competencias monopolísticas. Esto lo deben de saber, ¿ok? Todas estas estructuras de mercado no cumplen con las características de un mercado perfecto y por lo tanto, si el mercado no es perfecto, no hay eficiencia y no hay equidad. Podemos ver entonces que un país que tiene una muy mala distribución de la riqueza, existe un gran distanciamiento entre ricos y pobres, pues evidentemente es una economía ni eficiente ni equitativa. Y todas las economías se enfrentan a esto, ¿no? Hay algunas con menor distancia, como que son más equitativas que otras, ¿no? Los países más desarrollados, pues tienen una distribución de la riqueza más justa, más equitativa, pero sí también se da el desempleo, sí también vamos a ver que van a haber clases más ricas que otras. Y entonces el Estado, el gobierno, por eso interviene en una economía de mercado, para poder subsanar, para poder tratar de corregir las fallas que tiene el mercado, ¿ok? ¿Cómo lo logra hacer el gobierno si lo que predomina en esencia en el funcionamiento de la economía es el mercado, ¿ok? Bueno, el gobierno tiene un instrumento que es la política económica. Y fíjense, con lo que he dicho, yo puedo parafrasear que es una política económica. La política económica es un instrumento que tiene el Estado para intervenir en la economía y tratar las fallas que tiene el mercado. ¿Ok? Y se divide en lo que tienen ustedes en la presentación, en una política fiscal y en una política monetaria. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal ya lo describió bien su compañero Luis, ¿ok? Una política, jóvenes, son las reglas que sigue alguien, ¿no? La política de tu empresa, la política en la clase, la política que sigue un gobierno. Cuando hablo de la política fiscal, estoy hablando de las reglas que va a seguir, en este caso, el gobierno, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al gasto público, ¿ok? En la política fiscal, el gobierno define cómo se comportará el gasto público. Yo, en una clase anteriores, le he explicado a ustedes con respecto al gasto público que forma parte de la demanda agregada. Y ese gasto público, ¿cómo lo vinculamos? Está en función al comportamiento de la política fiscal. ¿Ok? Es decir, si el gobierno se va a caracterizar en construir grandes infraestructuras en el país, entonces hablaremos de una política fiscal expansiva. Pero si hablamos de que este gobierno va a decir, no hay que gastar mucho, no vamos a hacer grandes obras, no hay que hacer grandes infraestructuras, hablaremos de una política fiscal restrictiva, ¿ok? Alguien de ahí, de la clase, había aportado sobre el hecho de los impuestos. Bueno, sí tiene relación, pero el énfasis de la política fiscal tiene que ver con el gasto público, ¿ok? Una política fiscal, más que nada, definirá el comportamiento del gasto público, ¿ok? Y como bien dijo Luis, ¿esto en dónde se va a reflejar? Se va a reflejar en el presupuesto, ¿no? Pero ojo, aquí el gasto público que está viendo en ese sexenio no es tanto por gasto de infraestructura. De hablar de infraestructura de este país, creo que estamos hablando de 3 grandes obras, que una es la refinería Dos Bocas, la otra es el Tren Maya y la otra es el nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles. Pero de ahí que estemos viendo construcciones de
carreteras, de hospitales, de infraestructura en el país, no se está teniendo. Entonces, este gobierno pues está teniendo una política fiscal un poco restrictiva, ¿ok? No está gastando, no está aumentando el gasto público. Y esto, pues bueno, ustedes se tendrán que formar su propio criterio. Y aquí dice, ningún régimen cambiario no funciona o no funciona adecuadamente si no es acompañado de una buena política fiscal. Obviamente, si aquí en la política fiscal se define el comportamiento del gasto, en esa política también se tiene que establecer cómo se va a financiar. Acuérdense que el gobierno no genera dinero, ¿ok? El gobierno no es generador de dinero. ¿Quién paga todo? Pues los contribuyentes. Entonces, hay una forma que el gobierno va a poder financiar este gasto público mediante los ingresos que representan los impuestos que cobra, y 2, endeudamiento. Entonces, ya ustedes empiecen a formar su propio criterio. ¿Cómo estaría la política fiscal en este país? Dice el gobierno que no está incrementando impuestos, ¿ok? ¿De dónde está obteniendo los recursos? ¿No? Finalmente, si los impuestos no le permiten gastar en todo lo que se propone, ¿qué va a hacer este gobierno? Va a tener que endeudarse, ¿ok? Esto se definirá y forma parte del déficit público. Bueno, y por el otro, la política monetaria. La clase pasada, bueno, antes de las exposiciones, justamente hablaba del mercado de dinero, ¿no? En este mercado se establecen las tasas de interés, ¿ok? Bueno, la política monetaria justamente se refiere a un instrumento de la política económica que tiene el gobierno para intervenir en la economía, específicamente en el mercado de dinero, a través de la manipulación de la oferta monetaria, con el objetivo de incidir en la inflación, en las tasas de interés y en el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se supone que ustedes deben de tenerlo muy presente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna, profe, gracias. Todo claro, profe. Bueno, entonces, ¿qué variables económicas que vemos acá? Evidentemente, en la balanza de pagos se va a registrar todas las operaciones que representan una entrada a una salida de dinero, es decir, el tipo de cambio se va a ver afectado por todo lo que se refleja en la balanza de pagos. En la balanza de pagos, pues estaríamos hablando de si hubo un saldo positivo o un saldo negativo en el resultado de entradas de dólares o salidas de dólares en el país, y por lo tanto, esto estaría viendo el comportamiento del tipo de cambio. ¿Ok? Ahora, hay variables que se relacionan. Por ejemplo, las tasas de interés tienen una relación con el ahorro y la inversión y el empleo. Si las tasas de interés cambian, también tendremos una relación directa aquí con el tipo de cambio, porque las tasas de interés son un punto de referencia para aquellos que vienen al país a invertir en los mercados de capitales, en los mercados financieros, en los flujos de capital, ¿no? Si la tasa de interés aumenta, nos volvemos atractivos como economía y esto haría que entraran inversionistas extranjeros al país. Pero también si la tasa de interés aumenta, el ahorro también aumentaría la inversión y habría mayor empleos, pero también la inflación tendría un efecto en el tipo de cambio de manera puntual, ¿ok? Ahora, ustedes explicaron la evolución del sistema monetario internacional, ¿ok? Y vimos que uno de los primeros sistemas que hubo es el patrón oro, ¿no? Y en este patrón, pues prácticamente hay que tener claro que la convertibilidad de una moneda en otra estaba en función a la cantidad de oro que respaldaba cada moneda, ¿no? Cabe señalar que en este régimen la libra esterlina
era como que la moneda más importante, en Londres era el centro financiero más importante, y evidentemente, pues aquí la cantidad de oro que respaldaba cada moneda, pues en función a eso se hacía la convertibilidad de cuánto costaba $1 con la libra esterlina, $1 con el banco alemán, $1 con el franco francés, ¿no? Para manejar cifras más pequeñas. Vamos a suponer, si una libra esterlina estaba respaldada por una onza de oro, ¿ok? Y cada dólar que estaba en circulación estaba respaldado por media onza de oro, perdón. Entonces, para la convertibilidad es que media libra esterlina era $1 o $2 era equivalente a una libra esterlina. ¿Ok? Con esto no creo que tengan problemas, ¿o sí? No, ninguno. Yo tengo una duda, profe, en la anterior diapositiva. Te escucho. ¿A qué se refiere con el ahorro? El ahorro es una variable macroeconómica que las familias hacen con parte de sus ingresos, ¿ok? ¿Tú qué puedes hacer con tus ingresos? Pues gastarlos, invertirlos o ahorrarlos, ¿no? Tú no inviertes, no eres empresa, eres una persona que vive en una unidad familiar, ¿ok? Si nosotros nos ubicamos como familias, ¿ok? Las familias en una economía no invierten, ¿ok? No invierten. ¿Qué puedes hacer tú con tu dinero? Solamente tienes dos posibilidades: gastarlo, como bien dijiste, o ahorrarlos, ¿ok? Por lo tanto, tu ingreso es la suma de tu consumo más tu ahorro. Por lo tanto, si tú tienes esta igualdad que te estoy describiendo, ¿qué vendría siendo el ahorro? ¿Puede repetir una vez más lo último, porfa? Sí, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. Sí, te explico. No sé si te estoy echando un choro. Más bien, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué es el ahorro? El ahorro es No, aquella parte... sí, la pequeña parte, o bueno, la parte de los ingresos que tenemos nosotros como familias que no y gastamos. que no gastamos, que lo ahorramos. Esa parte me quedó claro. Dijo otra cosa que ya no entendí muy bien, pero si es referente a esto o bueno, dando a explicar lo mismo, estoy bien. Con eso estoy claro, vaya. Ustedes en el curso de macro debieron haber visto esta identidad. Ok. Esta identidad macroeconómica la debieron haber visto en macro. Sí, de hecho, ya ahora que lo explicó, me acordé. El ingreso, nosotros, ahorro en inglés se dice saving, por eso usamos la S. No, no se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí Bueno, no se escucha. ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor?
Se escucha entrecortado. No me digan esto. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ahora se le escucha abajo. ¿Se escucha mejor? Se escucha muy bajito. Ay, ¿qué hago? ¿Se sigue escuchando bajito? Ahorita no. Ya no. ¿Podrían hablar, por favor? Sí, profe. Hola, hola. No se escucha bien. Profesor, ¿está hablando? Es que no se escucha. Profesor, no se escucha. ¿Me escuchan?
Ahora sí. Sí, ya se escucha. Yo escucho un poco bajo, pero sí se escucha. Bueno, entonces, el ahorro va a estar determinado por las tasas de interés, ¿ok? Pero también el ahorro no significa que lo depositas o lo colocas en el colchón de tu casa. Al menos eso no es lo que consideramos cuando los agentes económicos ahorran. Profe, está Sino proyectando. que, ¿mande? Ah, no, ya vi, es que pensé que no estaba proyectando, pero acabo de ver que ya lo puso. Juegan con mis sentimientos ustedes, ¿eh? El ahorro va a estar determinado por las tasas de interés. Pero a su vez, el ahorro determina la inversión y la inversión va a estar relacionada con el empleo. Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué deja de usarse este régimen cambiario del patrón oro que les explicaba hace un momento? Primero porque al final, bajo este patrón se ajustaba este déficit de la balanza de pagos, ¿ok? Cuando hablo de un déficit en la balanza de pagos, significa que los ingresos son menores a los gastos. Y esto siempre representa una salida, ¿ok? Y en este caso, si sale dinero de una economía, pues prácticamente estaba saliendo oro, ¿ok? Bajo el patrón oro, la moneda que estaba circulando dependía de la cantidad de oro que había en circulación en la economía. Entonces, si salían dinero de la economía, prácticamente estaba saliendo oro. Si salía oro, entonces, ¿qué estaba pasando con la oferta monetaria? Que aquí la ponemos como la base monetaria, pues estaría reduciéndose. Si ustedes retoman lo que les expliqué anteriormente, tengo la oferta monetaria y la demanda monetaria. Si aquí se desplaza, perdón por el pulso. No se escucha, profe. Si baja la oferta monetaria, ¿qué pasaría con la tasa de interés? La tasa de interés aumentaría, que es lo que tenemos aquí. Pero a su vez, una salida de oro, prácticamente, al bajar la tasa de interés, resulta que, al subir la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda agregada, baja el PIB, baja el desempleo y baja el nivel de precios, que es lo que tenemos acá, ¿ok? Entonces, por un lado, al aumentar las tasas de interés, ¿qué sucede? Por este lado, vienen más inversionistas a los mercados financieros, hay una entrada de flujos de capital que vienen del extranjero, porque la tasa de interés está atractiva, y por el otro lado, como bajan los precios en la economía, por todo este rollo que ya les expliqué, pues nos volvemos más baratos y aumentarían las exportaciones, pero bajarían nuestras importaciones, y aquí tendríamos un saldo, ¿no? Superavitario en la cuenta de la balanza de pagos. Y entonces este superávit contrarrestado con este déficit, pues equilibra la balanza de pagos y es el ajuste que tendría. Analícenlo y cualquier cosa me preguntan.
Y todo lo contrario si hubiera un superávit, ¿ok? Bueno. Esto ya lo he explicado, nada más quiero presentarlo de manera muy puntual, ¿ok? Bueno, y ahí de ahí, pues todo lo que ustedes han trabajado con la presentación, las exposiciones, donde cómo ha evolucionado el sistema monetario internacional, ¿ok? De cómo del patrón oro pasó un periodo que fue un periodo de guerras, ¿no? Luego viene un periodo de entreguerras, después viene el Bretton Woods. Vemos que el Bretton Woods no funciona. ¿Por qué? Porque al final los países que estaban ahí, pues no empezaron a tomar ya o a creer ese valor que tenía el dólar, porque finalmente en ese periodo Estados Unidos tiene una guerra, empieza a fabricar dinero, se empieza a generar inflación, empezaron a dudar si realmente el dinero estaba respaldado por el oro, ¿no? Y pues abandonan y prácticamente pues hoy en día pues existe un régimen que es el que adopta cada país, pero en función a todas estas instituciones, ¿no? Que conforman todo el sistema monetario internacional que mencionaron, cómo se fueron creando en el periodo de después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, luego cómo se crea el famoso GATT, que luego empezó a ser la OMC, y luego vemos todo este modelo neoliberal, ¿no? La globalización y hasta donde estamos hoy en día. Aquí tienen que leer, ¿ok? Ahora, lo importante es entender que toda la evolución ha estado que hoy en día el tipo de cambio, lo que prácticamente predomina es el de libre flotación, y que este tipo de cambio pues está regulado por las leyes de la oferta y la demanda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que afectará el tipo de cambio? Lo va a afectar la oferta de divisas que haya en una economía y la demanda de divisas. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Les parece? Sí. Sí, está bien. Sí. Sí, va. Disfruten su fiesta mexicana hoy. ¿Cuándo es la semana de exámenes? Nos quedan pocas clases. Va a ser muy teórico. Creo que es la siguiente, profe. La siguiente. No importa. El miércoles les digo con qué los voy a evaluar. Igual hice un examen para la casa. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok. Bueno. Nos vemos. Felices fiestas. Nos vemos, profe. Gracias, igual. Gracias. Hasta luego, profe. Que coma pozole. Diviértase. Hasta luego. Ustedes, sana distancia, por favor.